Listo. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctorita, se Sí, escucha. doctorita. Ok. Arrancamos, ¿ya? Hay 40 personas en el aula. Hoy pretendía empezar con hepatitis virales, pero me parece que se iban a confundir un poquito, iba a salir un poco de contexto de lo que estábamos hablando en las anteriores clases, entonces preferí adelantar este tema que es más cortito que hepatitis A y es mucho más sencillo, ¿ya? Para que no tengan tanto problema para el examen, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. El que no entró, no entró, porque eso de estar a cada rato aceptando, es un embole. Compartimos. Okay. Están viendo, ¿no? Sí. Sí, doctora. Ya, ok. El tema de hoy es screening en pacientes cirróticos. Es un tema, como les decía, cortito, sencillo, que es básico. Son más que todo definiciones, conceptos que tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Qué es el screening? El screening en español no es nada más que vigilancia. ¿Sí? ¿Y vigilar qué? Vigilar la presencia o la incidencia de algún tipo de enfermedad. Pero para que se llame screening, para cumplir este concepto, se deben cumplir, por la redundancia, criterios de Fram y Carson, que dicen lo siguiente. La enfermedad buscada sea una causa común de morbimortalidad, es decir, que sea una enfermedad prevalente. Sea detectable en etapa presintomática. ¿Qué quiere decir? Que antes que el paciente presente síntomas, nosotros a través de todos estos estudios, que son el conjunto que se va a realizar para un screening o vigilancia, podamos detectar la presencia de esa enfermedad antes de que el paciente manifieste los primeros síntomas. Las pruebas diagnósticas deben ser efectivas y eficaces, es decir, tener sensibilidad y especificidad aceptables. El tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa sintomática. El daño potencial de la intervención debe ser menor que el daño que se puede generar en el tratamiento no precoz, es decir, el tratamiento ya con síntomas de por medio. Entonces, para que un programa de screening o de vigilancia de alguna enfermedad cumpla como tal la finalidad de screening o vigilancia, debe tener todos estos criterios que les he mencionado acá, ¿sí? No es lo mismo decir, por ejemplo, vamos a realizar una colonoscopía convencional para screening de cáncer de colon en un paciente que ha tenido sangrado por vía rectal, ha tenido pérdida de peso y manifiesta alteraciones de ritmo evacuatorio. Ahí deja de ser screening. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está en etapa presintomática. ¿No es cierto? Porque el tratamiento seguramente ya no va a ser temprano. ¿Por qué? Porque es un paciente con síntomas colorectales. ¿Está? Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Esto no es de cáncer colorectal, ni de cáncer gástrico, ni nada de eso. Bien. Y cuando hablamos de screening en cirrótico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la presencia o la búsqueda de varices esofágicas. Ya vimos en los anteriores temas
la presentación de hemorragia digestiva alta por causa varicela, ¿se acuerdan? Bueno, justamente por eso es que las varices esofágicas son uno de los temas prevalentes en cuanto a screening en pacientes cirróticos. Se debe investigar su presencia al momento del diagnóstico de cirrosis hepática. Están presentes en el 30-40% de los pacientes con cirrosis compensada y cirrosis descompensada hasta en el 60-80%. Vean la diferencia de un grupo a otro. Tienen un riesgo anual de sangrado sin tratamiento hasta del 12%. Y ya hemos visto la tasa de mortalidad tan amplia que pueden tener estos pacientes. Cada episodio de hemorragia digestiva alta conlleva una mortalidad entre el 15 al 20%. ¿Y cuál es el método de screening o de vigilancia para las varices? La endoscopía, ¿no? La veda o videoendoscopía digestiva alta. ¿Y con qué frecuencia se deben realizar las endoscopías en un paciente con una hepatopatía crónica ya en estadio cirrótico? ¿Sí? Según los hallazgos de la endoscopía y según la actividad de la enfermedad que manifieste el paciente. No es lo mismo que en la endoscopía nosotros encontremos este tipo de esófago, aquí está el cambio mucoso, ¿no? Y que no se ven prácticamente cordones varicosos. Al contrario de esta otra imagen, que se ve el cambio mucoso y los cordones varicosos que son correspondientes según esta endoscopía a varices esofágicas de chicas a moderadas, ¿no? Sin puntos rojos. Y dependiendo de la actividad de la enfermedad, que la enfermedad no se encuentre descompensada, que el paciente no tenga ningún tipo de hábito que vaya a descompensar el cuadro frente a un paciente, como estamos viendo acá al otro lado, enolista, con sobrepeso, con obesidad, que son factores de riesgo para descompensación de una enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una enfermedad activa, sin varices, repetir endoscopía cada 2 años. Con varices chicas, repetir endoscopía cada año. Cuando la enfermedad, es decir, la cirrosis está inactiva, ¿qué quiere decir? El paciente está compensado, no hay presencia de varices en la endoscopía inicial, entonces esta se debe repetir cada 3 años. Esto es importante que ustedes por lo menos tengan la noción, ¿sí? de estos conceptos, porque al consultorio llegan cantidad de pacientes, pero en esta época de coronavirus y todo esto, llegan pacientes ya con orden de endoscopía, ¿no? Y yo si fuera otra, les haría las endoscopías total, hago para los pancitos, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero antes que eso está nuestra responsabilidad y criterio médico. Yo tengo la obligación como especialista de explicarle al paciente, no para hacer quedar mal al colega, no para pasar por encima del criterio de su médico de cabecera, sino explicarles todo esto que estamos viendo acá. Antes de agarrar y meter un tubo, solamente por una solicitud de un colega que lo hace. Y le doy la opción al paciente. Mira, en mi criterio hay que hacer esto, 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 esto. Lo escribo en una notita para el colega que derivo al paciente, o lo llamo por teléfono y le explico, ¿no? Porque tienen sus indicaciones. ¿Está? Esto acuérdense, porque no es hacer una endoscopía cada 6 meses o sí o sí cada año, si es que el paciente no tiene antecedentes de sangrados variceales, o si tiene una endoscopía de hace un año atrás y no tiene absolutamente nada en el esófago, no tiene indicios de hipertensión portal, ni a nivel de mucosa gástrica, ni a nivel de mucosa esofágica. Entonces, hay que tener todo esto en la cabeza para poder indicar y realizar una endoscopía. Si bien es un estudio que no tiene tantas tasas de complicaciones, no deja de ser un estudio invasivo. Y todo estudio invasivo conlleva algún tipo de riesgo. ¿Está? Entonces, acuérdense, es según la enfermedad activa, sin varices, repetir cada 2 años. Con varices chicas, se repite al año.
con enfermedad inactiva, sin varices, se realiza una nueva endoscopía a los 3 años, ¿no? Si hay varices chicas en una enfermedad inactiva, se repite cada 2 años. Puede ser que en ese transcurso esto cambie, ¿no? Que pase una enfermedad inactiva a una enfermedad activa y que luego estas varices chicas crezcan o salgan puntos rojos, entonces ahí ya cambia a este otro cuadrito de acá, ¿sí? Recuerden que el paciente es dinámico. Aquí tenemos una visión endoscópica de esófago, ¿sí? Con varices gigantes, con presencia de puntos rojos. Acá lo mismo, una visión endoscópica desde arriba, con cordones varicosos y un paciente con un cuadro de ascitis severa, que incluso se puede ver hasta la circulación colateral. Estas son indicaciones de tratamiento en casos de varices esofágicas. ¿Cuáles? Ligadura, sobre todo. Y lo que les decía, ¿es la endoscopía un procedimiento seguro? Un estudio de cohorte retrospectivo en 2.618 pacientes cirróticos sometidos a procedimientos endoscópicos, 1.667 videoendoscopías digestivas, dieron un porcentaje de 15 pacientes que se complicaron, es decir, un aproximado de 0.57% de todos estos pacientes. ¿Y cuál fue la complicación más frecuente? Hipoxemia, ¿sí? Entonces, para que vean, dentro de todo, ¿es un estudio seguro? Sí, es un estudio seguro. Pero que al ser invasivo y al ser una población de pacientes con enfermedad crónica, conlleva sus riesgos. Entonces, tiene que ser un estudio bien indicado. ¿Está? Y repito, con esto no quiere decir que al llegar una orden de una solicitud de estudio y se rechace la realización de ese estudio, uno esté faltándole el respeto al colega o pasando por encima de su autoridad como médico de cabecera. Pero no podemos ser como unos monitos nosotros y hacer y repetir las cosas porque sí, ¿no? Se explica y ya el colega verá si es que insiste en hacer el estudio, sus razones tendrá, pues podrá derivar con otro endoscopista, el paciente lo mismo, ¿no? Si a pesar de la explicación y todo, el paciente insiste porque, por supuesto, está enviado por su médico de cabecera, tienen otras opciones de otros endoscopistas donde pueden acudir para hacer el estudio, ¿no? Pero acuérdense eso siempre, siempre con criterio, las indicaciones, la realización de estudios, ¿sí? Yo siempre le repito, creo, a la mayoría de los cursos, porque esto se me quedó, tenemos que evitar el síndrome de la lapicera. ¿Qué quiere decir? Agarrar el lapicero, agarrar el recetario, agarrar y pedir, un sinfín de estudios, a ver qué cae entre todo eso, ¿no? A ver qué sale, ¿está? Y para eso se necesita, por supuesto, una buena anamnesis, un buen examen físico y sospechar la enfermedad. Y para sospecharla hay que conocerla, ¿está? Bien. Y cuando ya estamos en el baile con la endoscopía, ¿cuáles son las cosas que también tienen ahí un punto como de contradicción muchas veces? El paciente tiene criterios para realización de una endoscopía digestiva alta para screening, pero tiene un TP alterado, tiene un INR prolongado, un INR de 3, ¿no? Es necesario que antes de realización de la endoscopía nosotros le corrijamos ese valor. ¿Qué creen ustedes? Ahí dice, no, no corregir los valores de coagulación previo a la endoscopía digestiva. Cuando es de screening, estamos hablando de screening, no se vayan a enredar después cuando llegue la pregunta de examen, me digan, no, pero si usted dijo que cuando está por encima de esto, por debajo de esto, los valores, que plasma, que glóbulos rojos, que esto, estamos hablando de screening en paciente asintomático, con una patología hepática de base, pero está asintomático, ¿está? Entonces, en esta población, no corregir los valores de coagulación
previo a la videoendoscopía digestiva alta, ¿sí? Como dice acá Trump. Suena bien, pero no funciona, no es necesario. ¿Ah? Y con las plaquetas, recuerden que el paciente con cirrosis hepática, una hepatopatía crónica, es trombocitopénico per se, ¿sí? Está dentro de la fisiopatología de la cirrosis hepática, la trombocitopenia, por secuestro sobre todo, ¿no? ¿Puedo no hacer veda? ¿Cuándo? Cuando estoy frente a un paciente con una cirrosis hepática, que está asintomático, pero que es un paciente de, póngale, 75 años, diabético, coronario, con un ACV isquémico previo, hace unos 5 años atrás. Pero nosotros sabemos por literatura que hay que hacerle un screening porque ese paciente, además de todos esos antecedentes, es cirrótico. Pero qué miedo, ¿no? O sea, para mí, yo agarrar y meterle un tubo a ese paciente con todos esos factores de riesgo en esa edad y todo, y además cirrótico, da para tener un poquito de miedo, pero tiene indicación de vigilancia, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo no hacer una endoscopía? Uno cuando tengo miedo, dice uno, no, mentira, eso es una broma. En caso de que nosotros en nuestro medio podamos disponer o tengamos a nuestro alcance o alcance del paciente un elastógrafo o un fibroscan. Volvemos al fibroscan. ¿Sí? Ya según el congreso que estuve hace 2 semanas atrás, el congreso de hígado, el fibroscan no es como un lujo para un centro de salud, para un hospital. Ya casi es como una necesidad, como un ecógrafo, ¿no? Es la misma utilidad y la misma facilidad de manejo prácticamente. ¿Sí? Ya no sería, o sea, tener un elastógrafo en una institución pública, obviamente no privada, porque está por encima de los $80,000 un equipo de eso, pero ya tener un equipo de esos en una institución, ya no sería un lujo, sería una necesidad cubierta para los pacientes. ¿Mm? La elastografía se mide por kilopascales, eso acuérdense que se los comenté en alguna de las clases. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente con todas estas características que les dije, diabético, cirrótico, asintomático, con su cirrosis compensada, con un ACV isquémico previo, coronario, con un síndrome coronario, con elevación del segmento ST hace 8 años atrás, pero que además necesita saber si no hay hipertensión portal con riesgo de sangrado en algún momento de su vida, ¿sí? A él sí le puedo proponer realización de una elastografía o fibroscan. Y si está con menos de 20 kilopascales o en recuento de plaquetas, yo tengo un paciente con más de 150,000 plaquetas, ¿sí? En estos pacientes yo estaría autorizada a decir, no, no le voy a hacer la endoscopía digestiva. No, no se la voy a pedir la endoscopía digestiva alta, porque el paciente tiene más riesgos que beneficios en este estudio, ¿no? ¿Y por qué? Porque según la elastografía que le hice y el recuento de plaquetas que me arroja el hemograma que le hice al paciente, no tiene riesgo de hipertensión portal. Por lo tanto, seguramente el paciente no tiene varices esofágicas. Y por lo tanto, probablemente el paciente no vaya a tener sangrado variceal en los próximos 2 años. ¿Sí? Se evitarían 262 vedas innecesarias en 6 pacientes con varices que no se diagnosticarían. ¿Sí? Se debe repetir anualmente y ante cambios en los valores realizar la endoscopía digestiva, como les decía. Acuérdense, si tenemos a la mano o al alcance del paciente este estudio, bueno, plaquetas de hemograma tenemos en todos lados, ¿no? Pero si tenemos un fibroscan, un elastógrafo, y podemos realizar una elastografía en un paciente con estas características, un abuelito muy mayor ya, o que sea un EPOC, por ejemplo, además de cirrótico, que tiene todas las fichas para complicarse la endoscopía por la sedación, no por el procedimiento mismo endoscópico, sino por la sedación sobre todo, porque son pacientes que van a tener alteraciones, van a tener complicaciones en la metabolización de todos los anestésicos y los sedantes que hay que colocar para realizar este estudio.
Entonces, yo estoy autorizada a no pedirle la endoscopía y a no hacerle la endoscopía, ¿sí? Pero con estos valores, acuérdense. Entonces, ¿cumple los criterios de Fram y de Carlson? Todos los cumple. La relación de videoendoscopía digestiva alta en búsqueda de varices esofágicas. ¿Ya? Ahora, hablando de otro tipo de complicación en el paciente cirrótico, el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma o cáncer hepático ocupa el segundo lugar como causa de muerte asociada al cáncer. Perdón. ¿Sí? El 72% de todo esto ocurre en el continente asiático. Esto de acá de abajito, ¿sí? Después si lo quieren ver con calmita, son las curvas de los diferentes tipos de cáncer y su presentación, ¿sí? Acá abajo tienen los años en calendario, ¿sí? Y acá las muertes por 100.000 en varones y en mujeres, con los distintos tipos de cáncer. ¿Está? Y si buscamos acá, aquí está. Hígado y vía biliar intrahepática es el verdecito, ¿no? Aquí está en varones y aquí está en mujeres. ¿Por qué se debe hacer screening de hepatocarcinoma en el paciente cirrótico? Porque se puede duplicar la tasa de detección primaria o temprana, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos localizar un nódulo hepático menor a 2 centímetros que tiene aún una chance de tratamiento, ya sea embolización, ya sea radiofrecuencia, algo se le puede ofrecer a ese paciente. O, si el paciente tiene los medios, viajar para entrar en una lista de trasplante en algún otro lado, ¿sí? En cambio, cuando tenemos ya un nódulo hepático mayor a 2 centímetros o tenemos más de un nódulo hepático con características de hepatocarcinoma, ese paciente ya salió de la lista, ya no es candidato para trasplante, ya solamente se le puede ofrecer o algo de embolización como para achicar un poquito el crecimiento de estos nódulos y tratamiento paliativo, ¿no? Que lo que se usa todavía es sorafenib, que es una droga carísima, pero que es lo único que limitaría un poco el avance del cáncer hepático. ¿Sí? Entonces, duplica la tasa de detección primaria y duplica la tasa de tratamientos curativos. Puede duplicar la sobrevida a 3 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Paciente cirrótico que llega a sus manos de ustedes, ¿no? Por casualidad. No tiene ecografía hecha. No tiene alfa-fetoproteína hecha. No tiene un ecocardiograma hecho. Es deber de ustedes solicitar alguno de esos estudios, ¿no? Y si no saben qué van a hacer con esos resultados, se lo derivan o al internista o se lo derivan al gastroenterólogo, para que sepan qué hacer con esos resultados, ¿sí? Eso se debe realizar en un cirrótico cada 6 meses. Ecografía cada 6 meses. Dosaje de alfa-fetoproteína cada 6 meses. ¿Está? Esta es la tablita de lo que les decía de los criterios de inclusión en lista de trasplante y de tratamiento. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para hacer hepatocarcinoma? Cirrosis hepática de cualquier etiología, por virus B, por NASH, por hígado graso, por hepatitis autoinmune, por colangitis biliar primaria, por enfermedad de Wilson, por déficit alfa-1 antitripsina, por lo que sea que haya provocado una injuria hepática que la lleve a una cirrosis hepática, cualquier paciente puede hacer hepatocarcinoma o puede evolucionar hepatocarcinoma. Es más, los pacientes con virus B, no me acuerdo si ya se los dije en algún momento, los pacientes con virus B ni siquiera necesitan llegar al estadio de cirrosis hepática o de fibrosis grado 4 para tener riesgo de presentación de hepatocarcinoma. El paciente con virus B, incluso en un estadio de fibrosis grado 3, vulgarmente podríamos decir precirrótico,
ya puede desarrollar hepatocarcinoma. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bien, un tercio de los cirróticos van a desarrollar hepatocarcinoma, tiene una incidencia anual del 1 al 8%, aunque no cambia el tipo de screening, no todas las etiologías son iguales. Los pacientes con hepatitis B crónica, los pacientes con hepatitis activa y alta carga viral, historia familiar de hepatocarcinoma en los pacientes con virus B, pacientes asiáticos e individuos de raza negra tienen mucha más predisposición a ser hepatocarcinoma, ¿sí? Y pacientes con fibrosis avanzada, F3, con criterio de médico tratante, como les decía, se puede también incluir en un programa de screening. A mí me llega un paciente con una elastografía que me dice que tiene un F3, o con una biopsia que dice que tiene F3, pero tiene una hepatitis B crónica, con alta carga viral, aún en tratamiento con antivirales, a ese paciente yo le hago screening. ¿No? Aunque no esté cirrótico todavía, yo lo incluyo dentro de un programa de screening para hepatocarcinoma. ¿Y cómo hacer el screening? Lo que les comentaba. Ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses. Este AFP es la abreviatura mundial e internacional de alfa-fetoproteína. No me lo inventé yo, ¿no? Cada 6 meses. ¿Está? Es no invasiva, tiene fácil acceso y tiene un bajo costo. Eso a favor. En contra, ¿qué tiene en contra? Tiene una baja sensibilidad para tumores chicos, ¿no? Y es operador dependiente. No todos los ecografistas van a ver igual, ¿no? No todos tienen la misma preparación, no todos tienen la misma experiencia, no todos tienen el mismo equipo, entonces operador dependiente. Por lo tanto, tiene una sensibilidad del 60 al 90% y una especificidad que va hasta el 94%. ¿Está? Acuérdense, no es lo mismo. No es que vamos a hacer o ecografía o alfa-feto. ¿Está? Hay que hacer ambas. ¿Está? Se busca tumores hepáticos por ecografía y elevación de alfa-fetoproteína. Ojo, que la elevación de alfa-fetoproteína en el cirrótico tiene que ser valores muy elevados, ¿no? Porque ya por sí solo el cirrótico compensado sin ningún tipo de tumor hepático puede tener una tasa de elevación mínima de la alfa-fetoproteína por encima de su valor normal, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que el paciente tenga una chance ya de estar cursando con un hepatocarcinoma. ¿Tá? Hay que tener cuidado cómo se leen los números. Entonces, tenemos una ecografía, un alfa-feto mayor de 20 y tenemos una ecografía normal. ¿Sí? Aquí continúa el screening. En una ecografía con lesiones menor a 1 centímetro se repite en 4 meses. Con lesiones mayor a 1 centímetro, ¿sí? ¿Crece o cambia las características? Este paciente va a resonancia magnética o a tomografía de abdomen con contraste. ¿Sí? La tomografía de abdomen con contraste, aquí falta un paréntesis, se tiene que solicitar trifásica o dinámica, ¿sí? O con fase tardía. ¿Qué quiere decir? Que el radiólogo nos tiene que hacer una tomografía simple, sin contraste. Nos tiene que hacer una tomografía contrastada y tomar fotos, ¿sí? En los cortes durante la fase arterial, que es donde inyectan el contraste en la vena, durante la fase venosa y durante la fase tardía de lavado, que es cuando ya el contraste se ve prácticamente a nivel de los riñones. En las distintas fases se tiene que valorar el comportamiento de ese tumor hepático que estamos estudiando. ¿Está? No es nomás agarrar y pedir tomografía de abdomen con contraste endovenoso y punto. ¿Sí? Toda paciente con estudio de lesión ocupante de espacio en hígado, cirrótico o no, cuando ustedes pidan una tomografía con contraste endovenoso, tienen que pedirla así. En los lugares donde esto se maneja ya como el pan nuestro de cada día, se pide solamente
Tomografía de abdomen con un tasteno venoso, paréntesis, protocolo para HCC, que es protocolo para hepatocarcinoma. El radiólogo ya sabe qué es lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿el screening de hepatocarcinoma cumple con estos criterios de Frank y Carlson? Sí, cumple con todos. ¿Está? Cumple con todos. Síndrome hepatopulmonar. Investigar su presencia al momento del diagnóstico. El momento que llega el paciente a nuestras manos y le hacemos el diagnóstico de cirrosis hepática, ese paciente se merece ser derivado con un cardiólogo que le realice un ecocardiograma. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Un hallazgo frecuente en pacientes con hipertensión portal del 5 al 32% puede aparecer sin cirrosis. Factor independiente de mortalidad en lista de espera. Indicación de trasplante hepático con una PO2 menor de 60 mililitros de mercurio con adjudicación de puntaje suplementario para el MEL. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tiene diagnosticado por ecocardiograma un síndrome hepatopulmonar, este estudio le puede al paciente subir, ¿sí?, su número en la lista de espera de trasplante. Es decir, si era el número 10, por un MEL de 15, pónganle, por decir cualquier número, y aparece un síndrome hepatopulmonar en este paciente, de ser el número 10 en la lista de espera, este paciente podría saltar al número, qué sé yo, 6 en la lista de espera. ¿Sí? Estaría más cerca. ¿Sí? ¿Y debido a qué saltaría su trasplante? Debido a que saltaría. ¿Por qué? El síndrome hepatopulmonar aumenta el riesgo de mortalidad en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente tiene diagnosticado este síndrome, es más rápida la necesidad, es mayor la necesidad de que ese paciente reciba un hígado nuevo, reciba un órgano nuevo. Entonces sube, salta, quiere decir, mejora su ranking en la lista de trasplantes. ¿Se entiende? Porque si no, ¿qué quiere decir? Que está diciéndonos el paciente: tengo un síndrome hepatopulmonar, señores del programa de trasplante hepático, en Bolivia no hay, pero bueno, señores del programa de trasplante hepático, necesito un órgano nuevo. Entonces se evalúa todo eso, se calcula nuevamente el MELT, ¿no?, que es el score para la lista de trasplante, y ese paciente, en vez de estar en el número 10, lo digo por decir un número nada más, sube, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es candidato a recibir un órgano más próximamente. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Y cómo se hace el screening? Paciente cirrótico con saturación menor del 96%, indefinido el intervalo de tiempo. ¿Sí? No importa desde cuándo. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 89%. Esto para evaluar pacientes con una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Por gasometría, obviamente. ¿Sí? Entonces, si tenemos el paciente con una saturación menor del 96%, ese paciente, como dijimos, va a realización de ecocardiograma. El ecocardiograma no es el eco común que hacen los doctores, los cardiólogos, para ver válvulas y para ver, qué sé yo, las cosas que ven en un ecocardiograma, ¿no? Se realiza ecocardiograma con burbujas, que es una técnica que se realiza inyectando, ¿no?, inyectando sustancias dentro de suero fisiológico dentro de la vena del paciente. ¿Está? Y se hace la captura de las imágenes durante el pasaje entre el tercer y quinto latido. ¿Está? Esto para que lo conozcan nada más, no lo tienen que saber todos los valores de las gradientes. ¿Está? Entonces, ¿el screening del síndrome hepatopulmonar cumple los criterios de Frank y Carlson? Sí. ¿No? Sí. A excepción de que el tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa sintomática. Es lo único que no. Hipertensión portopulmonar, no se vayan a confundir con la hepatopulmonar, ¿sí? Asintomática hasta estadios muy avanzados del paciente. Es la presencia de hipertensión pulmonar en pacientes con hipertensión portal con o sin cirrosis.
Ya, existe la hipertensión portal no cirrótica, raro como un perro verde, pero existe, ¿no? Por otras enfermedades. Tiene una prevalencia del 2 al 16% y tiene que estar presente en las etapas iniciales de la enfermedad y no todas las etiologías parecen ser iguales. Tiene una alta mortalidad, post-trasplante hepático en pacientes con hipertensión portal moderada a severa. ¿Sí? Por lo tanto, es una causa de contraindicación de trasplante. ¿Cómo se hace el screening? Lo mismo, ecocardiograma Doppler color, indefinido el intervalo de tiempo, eso no hay como en la endoscopía o como en la alfa-fetoproteína o como en la ecografía, ¿sí? No hay un tiempo determinado, pero esta interrogante sí se tendría que realizar una vez cada año. Se debe medir la presión sistólica de arteria pulmonar, que es la PSAP, y si existe una PSAP mayor de 45 milímetros de mercurio, habría una indicación de cateterismo derecho. ¿Ya? Esta sí cumple con todos los criterios. Y la última, que es la encefalopatía hepática mínima, que es mucho más frecuente de lo que creemos, pero no se la busca, ¿sí? No se le da la importancia que amerita. ¿Está? Paciente cirrótico dice, no duermo bien, doctora. Son sus nervios. Ay, que comió muy tarde. Ay, que está comiendo salado. Ay, que está mirando tele hasta tarde. Le buscamos el pero a los datos que pobremente nos da el paciente para que nosotros tratemos de construir algo con eso, pero no nos da, ¿no es cierto? Minimizamos muchas cosas en el cirrótico. ¿Hizo fiebre? No dice fiebre. Entonces no está infectado. El cirrótico es rarísimo, un cirrótico que haga fiebre. Que el cirrótico les haga fiebre es porque está hecho percha, como se dice vulgarmente. ¿Sí? Es rarísimo que un cirrótico les haga fiebre. Y eso no quiere decir que haya ausencia de infecciones en el cirrótico. ¿Está? Entonces, lo mismo pasa con la encefalopatía hepática. Lo mismo pasa. Está presente entre el 40 al 70% de los pacientes con cirrosis sin síntomas manifiestos. Incluyen la falta de atención, alteración de la coordinación visual motora y alteraciones de la memoria del trabajo. Lo que les decía, el paciente nos tira datos así como de que a veces me mareo, que no estoy durmiendo bien, que tengo más sueño de día que de noche, ¿no? Y nosotros no estamos atentos a esos datos que nos están dando y por supuesto no los sabemos meter en contexto de lo que estamos buscando, no vamos a hacer diagnóstico de encefalopatía con el paciente. Hasta que lo veamos ya en un grado avanzado de encefalopatía. Eso ya es en un hospital internado, en una terapia intensiva, ¿no? ¿Está? Su diagnóstico es mediante test psicométricos y neurocognitivos. Y aquí está con negrillas y resaltado. El dosaje de amonio plasmático no sirve para el diagnóstico. ¿Está? Yo veo que mucho se solicita esto, y es un estudio carísimo, que creo que ni siquiera lo hacen acá, toman la muestra y la derivan a otro lado. Tarda días en llegar. Desde que se toma la muestra del paciente con sospecha de cefalopatía hasta que va a la muestra donde tiene que ir, se realiza y vuelve, o el paciente ya salió de la encefalopatía o el paciente ya se murió. Entonces, no sirve para el diagnóstico. Va a depender del nivel de instrucción y educación previa del paciente. Estos son ejemplos de los test que se piden al paciente que realicen, ¿sí? Para ver la coordinación. Entonces, la encefalopatía hepática mínima no sería ni tan mínima ni sería tan indolente. ¿Qué quiere decir? Que no sería tan asintomática. ¿Está? Es un factor independiente de mala calidad de vida del enfermo, ¿sí? Y mala calidad del sueño. Tiene una mayor incidencia de accidentes de tránsito, accidentes domésticos y caídas. El aumento de mortalidad en el seguimiento a 5 años, ¿sí? Esto es con un score de frecuencia. ¿Y por qué hay que tratarla?
Su diagnóstico y tratamiento ha sido evaluado como costo efectivo en la prevención de accidentes de tránsito. El tratamiento es lactulosa por 3 meses, ¿no? Esto demostró una mejoría de las funciones cognitivas y de la calidad de vida. El otro tratamiento que se propone es la rifaximina. Acá en nuestro medio tenemos 3 presentaciones, gracias a Dios ya hay más rifaximina en nuestro medio. Tenemos la de 550, que es de un laboratorio, nadie me paga para hacer propaganda, pero se los voy a decir, 550 en cápsulas de Procaps, y el Rixalan, que es de Megalabs, que viene en presentaciones en comprimidos de 200 y 400 miligramos. Esas son las que tenemos acá, ¿no? Por el momento. Entonces, el uso de rifaximina por 8 semanas demostró mejoría de las funciones cognitivas y de la calidad de vida. Un metaanálisis revisado en Cochrane mostró que el uso de probióticos probablemente mejora episodios de encefalopatía hepática manifiesta, la calidad de vida y amonio plasmático sin alterar o modificar la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podría mejorar la calidad de vida del enfermo, pero ¿qué quiere decir? Que no disminuiría su tasa de mortalidad, ¿sí? Esto todavía está ahí con pinzas, ¿sí? Últimamente para los probióticos se están viendo cada vez más usos que no son solamente el antidiarreico que se le da al niño que está con diarrea y punto, ¿no? Tiene otros mecanismos de mejorar otras patologías. Las hepáticas entre medio, ¿sí? Pero para la encefalopatía hepática aún no hay nada demostrado. Y para el costo que representa un probiótico, ustedes agarren y pregunten de cualquier marca, es costoso, es caro. En la presentación que ustedes quieran, de la marca que ustedes quieran, es costoso. Entonces, ¿el screening para encefalopatía hepática mínima cumple los criterios de Fram? Sí, cumple con todos los criterios de Fram. Este es cortito de cáncer de colon. Hay que buscarlo en los cirróticos. No quiere decir que tengan más presentación o más incidencia de cáncer de colon en el paciente cirrótico, ¿sí? La pueden presentar igual, ¿sí? O un poco mayor de veces que la población en general. ¿Está? La biocolonoscopía es un método mínimamente invasivo que en general, en la población en general, está indicada en todos los pacientes por encima de los 50 años, tanto hombres como mujeres. Todas las personas, toda la población en el mundo que tenga por encima de 50 años, sea hombre, sea mujer, se debería realizar una videocolonoscopía, ¿sí? Al menos una vez en su vida, y se debería repetir si es que no tiene nada el paciente entre los 5 y los 10 años aproximadamente, ¿sí? Como lo dice acá, nadie está libre del cáncer de colon. ¿Y a quién hacer el screening? A este, ¿por qué no? ¿Por qué creen que a este no? ¿Por qué a este de aquí le hago screening? A este de acá puede ser, lo pienso. Las doctoras, al gordito porque ya caso perdido. Y a este, ¿por qué no le hago una colonoscopía o un screening? ¿Ah? Por alto riesgo, doctora. Porque es una, ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. porque la Que ya técnica tiene toda es, la sintomatología. Exactamente, porque ya dejaría de ser screening, ¿no? Miren esto, es un paciente absolutamente comprometido. ¿Ustedes creen que este enfermo con esta citis así, con toda esta circulación colateral, con toda esta desnutrición, no va a tener algún síntoma? Seguro que sí. Entonces dijimos que para que tenga, ¿dónde está mi cuadrito? Para que tenga criterios para screening o vigilancia, tiene que ser detectable en etapa presintomática, ¿no es cierto? ¿Está? El tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa sintomática. A este paciente, ¿qué le podemos ofrecer?
si le metemos un colonoscopio y aparece un cáncer de colon in situ, por decirlo. ¿Ustedes creen que un coloproctólogo va a entrar a resecar eso? Nee. No, doctora, le ofrecemos demasiados servicios funerales. Cambio, o sea, no es por wow, digamos, que le hago la colon, ¿no? O sea, se la Ya hago. sabes, Daniel. A este todavía está en duda, pero este no. Pero por eso, porque ya dejaría de ser screening o vigilancia. ¿Sí? Bien. Hasta ahí es el examen. Que Dios mediante es el próximo día miércoles 22. Por la Pónganos tarde. 100, doctora. ¿No? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, Sí, doctorita. doctora. Doctorita, una consulta. Entonces, para hacer screening, primeramente vemos los criterios. Una vez que se cumplan los criterios, adelante con el screening. Pero esto tiene que ser por alguna patología básica o simplemente porque vamos a cumplir una sospecha. Hay enfermedades, hay cuadros que si usted los sospecha y los busca antes de que se presenten con todas sus manifestaciones, usted o las puede curar o le puede dar mejor calidad de vida al paciente. No es en todas las enfermedades, pero para todas las enfermedades ustedes pueden aplicar estos criterios, que son como interrogantes que se van a hacer. Haciendo esto en este paciente, pidiéndole estos estudios a este paciente, ¿puedo mejorar? ¿Puedo detectarle antes de sus síntomas un cáncer de estómago, una colitis ulcerosa, un cáncer colorectal en un paciente con una colangitis biliar? Ese es el objetivo, esa es la idea cuando realizamos un screening. ¿Está? Por ejemplo, screening universales para cáncer de colon. Acá no se hacen. Yo cuando llegué acá de hacer la especialidad, pucha, llegué pues con ganas de meterle el tubo a todo, ¿no? Porque uno en la especialidad de las residencias se encasilla así, con criterios fijos, ¿no? Criterios fríos, como se dice, a letra muerta. Y después acá fui ablandando, aflojando los criterios, porque veía que la gente, por el mismo tipo de cultura que tenemos acá, hablarles de hacer una colonoscopía o sea, era la muerte, ¿no? Y peor si uno le decía, es para screening, para vigilancia, porque el paciente no tenía nada, pero tenía 55 años, tenía 60 años. Y dice, ¿para qué voy a hacer un estudio si no tengo nada? Pero en su familia había gente que había fallecido por cáncer de páncreas, por cáncer gástrico, por cáncer de colon, pero el paciente asintomático, ¿no? Esas son las poblaciones de pacientes a las que hay que llegar y hacer programas de screening o de vigilancia. Programas de screening o vigilancia sencillos, por ejemplo, hepatitis virales. Hacerle pruebas rápidas, por lo menos mínimamente, si es que no se puede un ELISA, pruebas rápidas para virus B y virus C a toda la población por encima de 18 años, activa o no sexualmente. Es sintomática, por un lado, como criterios de exclusión, y asintomáticos a todos los asintomáticos para enfermedad hepática. Eso sería, por ejemplo, un programa de screening. ¿Qué estoy buscando ahí? Estoy buscando pacientes con hepatitis virales antes de que hagan fibrosis, antes que lleguen a la cirrosis, antes que lleguen al hepatocarcinoma, por ejemplo. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, doctor. Entonces, el screening sería exclusivo para una población en riesgos o Exactamente. que tengan antecedentes familiares, congénitos. Puede ser, ¿no? Sin tener ningún síntoma, de nada, ¿no? Para esa enfermedad que estamos haciendo la búsqueda. ¿Ya? Pero como les digo, tienen que cumplir estos criterios. ¿Por qué?
Porque si le digo al chico de 18 años, te quiero incluir en un programa de screening para hepatitis viral, voy a buscar si tenés virus B, si tenés virus C. Me va a preguntar el paciente. ¿Y me va a costar plata eso? Y bueno, lo que cueste el estudio de laboratorio. ¿Y cuánto cuesta el estudio de laboratorio? No lo sé, pero no debe costar más de 200 bolivianos. Y me va a doler el pinchacito de la aguja para sacar la sangre. Y si aparezco con hepatitis B o hepatitis C, ¿tengo tratamiento? ¿Me voy a curar? A ver, ahí tenemos que ir viendo todos estos criterios. Y yo le voy a decir, sí, te vas a curar. Y el tratamiento es gratuito, te lo da el gobierno, el programa de hepatitis virales. ¿No? Y vamos a prevenir hacer una cirrosis hepática, y vamos a prevenir hacer un hepatocarcinoma, vamos a prevenir hacer todas las complicaciones de una cirrosis hepática, y vamos a prevenir que sigas contagiando a cuanta gente se te cruza en tu camino cuando estás de licencia poética, ¿no es cierto? Entonces, esos son los programas de screening, dirigidos a buscar algo en pacientes que no sienten nada respecto a ese algo. ¿Sí? Y que lo que le estamos proponiendo tiene más beneficios que llegar ya a la enfermedad y realizar un tratamiento. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta, Che? ¿Nada? No, en relación al examen, doctorita, nomás ya, sería el próximo miércoles. ¿A qué hora sería el examen, doctorita? Entre las 4:30 y las 5. Yo le voy a confirmar bien ahí a su encargado la hora exacta. Va a ser presencial. Pónganos 100, doctora. ¿Ya? Doctora, ¿puede ir mandando los temas? Áñez, vos andá programar tu screening. Claro Vos que porque sí. te he visto más gordo que yo. Entonces van a ser en 2 grupos. El día miércoles por la tarde les confirmo si 4:30 arrancamos o 5 de la tarde arrancamos. ¿Ya? Esos 3 temas, lo que vimos, lo que es NASH, toda la parte del cuadro clínico y el tratamiento en NASH, hepatitis por alcohol y de screening. Son 3 temitas, no pueden quejarse. El examen va a ser escrito, presencial, de elección múltiple. ¿Está? En 2 Ya, grupos. doctorita, gracias. Por lista los grupos. Los primeros de la lista, el primer grupo, los últimos de la lista, el segundo grupo. Si consigo mis matones que me ayuden, va a ser en simultáneo los 2 grupos. Por eso tengo que confirmar el horario porque aún no sé mis colaboradores si van a estar libres o para las 4:30 o para las 5. Sin guachimane, doctora. Usted no. Sí, ellos. Doctora, ¿nos va a mandar los temitas? Y se lo voy a pasar a Julio. Para que se los alcance. ¿Está? Ya, gracias. Listo. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctorita, gracias. Hasta luego, doctorita. Chao, 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 Hasta chao. luego, doctora. Chao. Hasta luego. Víctor, esa liga ¿Qué? tiene que ir enterita al cajón. Vos mirá que ya no entras en la cámara de gordo. Déjame estar en paz, por el amor de Dios. Son mis fans, doctora. Listo. Chao. Chao, doctora. Chao, doctorita. Vaya a estudiar, Víctor, deje de estar molestando. Vaya por allá, Maluma.